Dios los bendiga una vez más. Gracias por seguir este discipulado. Que Dios los bendiga a todos. Los felicito por estudiar estas lecciones, ya que contienen algo muy importante, que es la palabra de Dios. Una enseñanza tan básica para que usted pueda aprender y también compartir con otros. Recuerde que nada es nuestro. Este discipulado, aunque yo lo haya elaborado, no es mío, aunque lo atesoro porque es la palabra de Dios. En ese sentido, yo invito a usted también, de la misma forma, así como yo he recibido del Señor, usted también pueda compartir de aquello que recibe de parte de Dios. Todos hemos sido llamados a compartir de lo que Dios nos da, de lo mucho o de lo poco que usted pueda recibir. Si usted llegó a esta lección, quiere decir que está a mitad del camino. Ánimo, no se desanime, usted puede. Hoy trataremos dentro de nuestro discipulado 2 la lección 4. Se titula La iglesia como refugio de Dios. ¿Por qué la iglesia es refugio de Dios? Vamos a aclarar un poquito esto a manera de introducción antes de continuar con nuestra lección. La iglesia local y la iglesia personal son dos cosas diferentes. La iglesia local es la estructura de 4 paredes donde nosotros nos reunimos para adorarle al Señor. Y la iglesia personal es usted. Recuerda que la Biblia dice que usted es el templo del Espíritu Santo donde Dios habita. Quiere decir que usted es la iglesia. Cristo, en su segunda venida, no vendrá por un local estructural, sino vendrá por usted y por mí, por su iglesia. Con ese punto aclarado, quiero afirmar de que viene a ser refugio. ¿Por qué? Porque cuando usted a veces tiene la necesidad de recibir ayuda, usted recurre a una iglesia local, pero no busca en sí el lugar estructural. Claro que eso sirve para congregación de la iglesia, pero en este caso usted está buscando a personas que lo ayuden, ¿verdad? Entonces usted es bueno que vaya a una iglesia local, porque ahí va a encontrar la ayuda de la iglesia personalizada en algún líder, un pastor, para que le pueda brindar esa ayuda. Con ese preámbulo, nosotros vamos a continuar esta lección. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Es que usted pueda comprender que cuando usted atraviesa situaciones difíciles, como vemos acá en la imagen, usted tiene la libertad de acercarse y dirigirse a un líder, una persona que le pueda brindar la ayuda necesaria en que usted desarrolle su vida espiritual. ¿A qué llamamos iglesia? Llamamos iglesia a la reunión de los que aceptaron el poder redentor de Jesús y que forman parte de esta casa local. Como lo dije hace un momento, la casa local viene a ser esta, ¿no? Es una imagen, ¿no? Una representación. Y no necesariamente tiene que ser así. Puede ser en una casa, un local comercial. Aquí el punto es que tiene que ser un lugar espacioso, un local, donde uno pueda orar, adorar al Señor. Es decir, nosotros al referirnos a la iglesia local, no necesariamente tiene que ser de estas estructuras, como ven acá en la imagen, sino que también puede ser incluso hasta tu casa. El término iglesia significa asamblea de llamados. No solo hemos sido llamados, sino también a prepararnos, a servir a Dios y dar fruto. Esto quiere decir que no solamente usted ha sido llamado para formar parte del grupo que le sirve a Dios dentro de una iglesia local, sino que también usted tiene que prepararse. Es decir, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Eso no es opcional, mi amado amigo, mi amado hermano. No es opcional. Recuerde que la Biblia habla mucho de que esta frase, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que a veces si usted se suscita un problema y usted atraviesa una circunstancia, usted no va a saber cómo enfrentarlo. Para ello usted tiene que recibir instrucción de la palabra de Dios, para que así pueda usted enfrentar las circunstancias difíciles que se nos presentan a diario en esta vida. Por esa razón es que yo invito a usted de que usted se prepare en la palabra de Dios. Este discipulado
que yo preparo para ustedes es solamente una alternativa, es solamente una forma. Hay muchas formas en los medios, en las redes sociales y en la red de internet. Hay muchos materiales de los cuales usted puede usar para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces queda claro esto de que la preparación es muy importante. Cuando usted se prepara, entonces usted se ubica, usted dice, esto es lo que debo de hacer y esto es lo que no debo de hacer. Luego usted a través de la palabra entiende que tiene que servir y dar fruto. ¿Qué es dar fruto? ¿Sabe qué es dar fruto? Es que su preparación usted la ponga en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ya estudió la palabra de Dios, comparta con otros. Al compartir con otros, esas personas, quién sabe, de 10, 6 se conviertan al Señor. Bueno, uno quiere a veces que todos se conviertan al Señor, pero no siempre es así, ¿no? Eso viene a ser un fruto que usted está dando. Lo importante aquí, en esta lección, es que nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a ser iglesia del Señor para hacer de otros iglesia del Señor. En estas imágenes yo quisiera invitarlo a que lo lea un momento. Bueno, acá dice, no seré el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Wow. Y aquí cuando atravesamos dificultades, pruebas o a veces estamos agotados espiritualmente y como que algunos por ahí se quieren desanimar, ya no quieren ir a la iglesia, aquí está esto. Cuando crees que no puedes más, la mano de Dios te sostiene. Bueno, aquí esta imagen ya exagera un poquito, pero vemos a nuestros problemas parecidos a un monstruo, ¿verdad? Que nos quiere aplastar. Pero siempre tenemos nosotros que recordarnos a nosotros mismos y a estos problemas que somos hijos de Dios. Y que el que nos defiende es Dios y no nuestra propia fuerza. No nuestra propia confianza en nosotros mismos. No en nuestra sabiduría, no en nuestras habilidades, sino en la poderosa sangre de Cristo. Usted es iglesia de Cristo y nunca deje que nadie le diga que no puede hacer algo, ya que todo lo puede hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Usted es hijo de Dios y nunca deje que Satanás le diga lo contrario. Jamás piense que es un ser sin propósitos. Dios tiene planes con su vida y en la iglesia local. Si alguien ha pensado que no tiene propósitos en esta vida, se equivoca. Dios los tiene. Solamente tenemos que ser un poquito agudos de oído para poder escuchar la voz de Dios en el propósito que Él quiere. Usted dirá, pero ¿cómo oigo la voz de Dios? Mire, hay muchas formas, pero yo le voy a decir cómo trabaja Dios en mi corazón. A veces es una voz tan aguda, detrás de tantas voces que te dicen que hagas lo malo, hay una voz tan aguda, tan dulce, tan llena de amor en tu interior que te dice, haz esto o no hagas esto. En ese sentido usted tiene que escuchar esa voz aguda que le dice que haga lo correcto. Hay voces también en nuestro interior que nos gritan y nos dicen, mira, tú tienes un propósito de parte de Dios y tienes un llamado, hazlo. Haz lo que el Señor te pide que hagas. Sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Haga caso a esas voces. Previamente tiene que orar y decirle, Señor, háblame, dime, por medio de tu palabra, habla a mi corazón. Hay muchas formas en que Dios le puede hablar, incluso hasta por medio de un profeta. No siempre es así. Más efectivo y más correcto sería que el mismo Dios te hable a tu corazón. ¿Por qué necesita usted la iglesia? Bueno, aquí hay un grupo que con mucha devoción entrega su vida al Señor, pero créame, hay personas que rechazan esto también. Pero no siempre es porque sean malas. Muchas veces nosotros hemos prejuzgado a estas personas. Hemos visto que rechazan la iglesia y les ponemos una X y creemos que son personas totalmente malas y diabólicas incluso. Pero créanme, estas personas están llenos de temores, complejos y solamente en cuanto a su trato y su forma de ser y de rechazar las cosas de Dios, simplemente es una máscara, es un escudo de autoprotección para que ellos en realidad no muestren lo que realmente están pasando. En ese sentido, hay un teólogo, William Barclay, que citó a un comentarista al decir sobre que algunos cristianos no van a la iglesia por miedo y por vergüenza, por crítica o por burla.
Este teólogo William Barclay, él comenta, hay una razón, hay un motivo por el cual estas personas rechazan ir a la iglesia. Aquí solamente hemos mencionado algunas: el miedo, la vergüenza, la crítica y la burla. Pero créanme, son muchas cosas más. Nuestro trabajo es ayudarlos a poder encontrar la razón por la cual ellos mismos hasta quizás ni se dan cuenta de que por esa razón no vienen a la iglesia. Simplemente han puesto una barrera de decir no quiero ir, no me gusta. Pero hay una razón, hay un motivo. Puede ser pecado, puede ser decepción, o de repente recibió una decepción de parte de algún miembro de la iglesia. Son muchas las razones. Nuestro trabajo, nuestro propósito es ayudarlos, aconsejarlos. Le digo algo de muy buena manera: no siempre los pastores o pastoras van a tener el tiempo disponible para aconsejar a todos. Si una persona que usted conoce, que es su vecino, tiene problemas, tiene dificultades, las cuales usted se halla entre la espada y la pared porque sabe que su pastor está ocupado y ha venido a usted, no deje pasar esto. No vaya a ser que sea muy tarde o que pierda la oportunidad de guiarlo a Cristo. Si es un conocido, ore primero a Dios y dígale: mira, vamos a orar. Te voy a escuchar tu problema, pero vamos a orar y que Dios ponga las palabras para aconsejarte. Lo que ya escape a mi consejo, voy a buscar la forma de conectarte con mi pastor para que te aconseje o te termine de aconsejar. Pero nunca permita usted que una persona que viene a pedirle ayuda se quede con las ganas. Ore a Dios y dígale: Señor, úsame para guiar a esta persona y que su vida no decaiga cada vez más y más y tome las decisiones incorrectas. Más bien, un buen pastor estaría contento de que usted está desarrollándose y está ayudando a otras personas para que esas personas puedan venir al camino del Señor y formen parte también de la iglesia local, para que ellos también puedan recibir ayuda y apoyo de otros hermanos más. Encárguese de cuidarlo y protegerlo y discipularlo para que él desarrolle su vida dentro de la iglesia. El comentarista afirma también estas palabras que son muy fuertes. O el cristiano termina con este lío, con este problema, o este problema termina con el cristiano. Como lo comenté en el ejemplo, no deje que esta persona se quede con las ganas de ser ayudado, porque probablemente mañana su corazón esté más duro y radicalmente ya no quiera nada de Dios. Entonces, seamos de ayuda. ¿Por qué necesitamos asistir a la iglesia? Punto A. ¿Por qué necesitamos? Necesitamos porque nos permite tener comunión con otros creyentes. ¿Sabe por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. En Efesios 5:23 dice: porque el esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo es cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. Esto quiere decir que nosotros, de lo que habla la palabra, es que Jesucristo es nuestro Señor, es el esposo de la iglesia, ¿sí? Él es el que guía, Él es la cabeza, Él es el ser tan maravilloso y tan sabio que dirige a la iglesia, nos dirige a nosotros, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué necesitamos de ir a la iglesia como refugio? Porque en ella recibimos consejo de cristianos maduros. Es verdad, no todos somos maduros en la fe, pero hay algunos que se destacan. Es notorio verlos que sean maduros. Para eso usted tiene que primeramente pedir consejo a su pastor, dirigirse a él y él le aconsejará con quién usted puede tratar más un asunto o un tema. Usted al discipularse entra en una etapa de crecimiento cuando usted empieza a estudiar la palabra. Al crecer usted madura, entonces es llamado a prestar ayuda y consejería a otras personas. ¿Se da cuenta? Esto es un trabajo que se repite constantemente. Ese es el proceso. El propósito aquí no es tanto llenar una iglesia. El propósito de crecer en cantidad no solamente es por el número, sino por el grado de madurez que uno pueda obtener en las personas que uno forma y entrena.
Evite buscar consejo en personas incrédulas, ya que ellos aconsejarán en su propia opinión y no guiados por Dios. La opinión personal es permisible siempre y cuando esté bajo las raíces de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el mejor consejero y la mejor consejera es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué necesitamos de ir a la iglesia como refugio? Porque la iglesia le brinda la oportunidad de servir. En 1 de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros. ¿Se da cuenta? Dijimos que nosotros tenemos que ser formados y luego formar a otros. Aquí, si usted recibió un don, como dice la palabra, ministrelo a otros. Pero yo, ¿qué don tengo?, dirá usted. Bueno, eso se descubre mientras usted estudia la palabra, mediante discipulados o de otras formas. Una enseñanza, y esa enseñanza va a hacer que usted descubra qué don tiene, el cual puede usted ofrecerlo en favor de la iglesia para ayudar a otras personas. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, nosotros hemos sido llamados a ser formados y formar a otros. De la misma manera, como el cuerpo, cada miembro tiene su función, así el cuerpo de Cristo y cada creyente tienen un don y habilidad dada por Dios para ministrarla a los hermanos en la fe. Aquí hay una figura de ejemplo. Aquí está la iglesia y podemos ver con claridad, podemos ver cómo cada una de estas personas tiene una función diferente que favorecen a la iglesia, ¿sí? Si usted tiene un don, descúbrelo. Porque también es necesario ver la iglesia como un refugio porque provee alimento espiritual. En Efesios 4:12 dice que a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El local solamente es el lugar. Las personas es la iglesia de Jesucristo, la cual Él es cabeza, ¿sí? La iglesia sana es la que se alimenta de la palabra y esto se da a través de la preparación con la palabra de Dios, además de asistir a cultos y discipulados. Usted al asistir al culto, usted está siendo provisto de alimento. Al discipularse, usted está alimentándose constantemente, digámoslo así, como 3 comidas diarias, ¿sí? Meditemos en la necesidad que tenemos de aprender más a desarrollarnos como iglesia de Cristo al estudiar su palabra, ya que es la única forma de que usted pueda entender y comprender los propósitos de Dios para su vida. De lo contrario, usted estará como un barco a la deriva sin saber a dónde ir. No solamente es ir a la iglesia, sino también es entender el propósito que Dios tiene para su vida. ¿No le interesaría saber qué quiere Dios de usted o para usted? La única forma es leyendo su palabra, estudiando su palabra. Yo lo bendigo porque usted llegó hasta esta lección conmigo y gracias por compartir también estas lecciones con otros necesitados. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias.